Perfecto. La última clase estuvimos mencionando un poco este algoritmo, el método simplex, que nos va a entregar una manera algorítmica de poder resolver un problema de optimización lineal cualquiera, ¿sí? En cualquiera de las condiciones, en todos los casos posibles, ¿sí? Que el poliedro de mis condiciones, en el fondo mis restricciones sean vacías, el método me va a avisar si es que eso ocurre o no. Si es que tiene puntos, me va a definir una forma concreta de ir recorriendo los puntos extremos para encontrar la solución, si es que existe, o bien para avisarme que el problema es no acotado, ¿sí? Que existe una dirección en la cual la función decrece indefinidamente. ¿Sí? Entonces el método es bien práctico en ese sentido porque hace todo el trabajo que uno tendría que en otro caso hacerlo a mano, ¿sí? Calcular todos los puntos extremos, calcular las direcciones extremas y ver qué pasa con la función, ¿sí? Que eso toma una cantidad ridícula de tiempo. ¿Sí? En cambio, el método simplex entrega una manera eficiente, de cierta forma, de ir recorriendo los puntos extremos, en el fondo de ir recorriendo este poliedro para poder encontrar la solución finalmente. Entonces, lo último que habíamos visto, habíamos dicho que este va a ser el contexto en el que vamos a estar trabajando. ¿Sí? Vamos a tener un poliedro P que va a estar escrito en su forma canónica. Eso no nos añade ninguna restricción extra porque finalmente cualquier poliedro yo lo puedo escribir de esta manera. ¿Sí? Ahí habíamos explicado cómo, que tiene que ver con esto de ir agregando estas variables de holgura. Y el problema que vamos a tratar va a ser va a ser minimizar una función lineal sujeto a que X pertenece a un poliedro, ¿sí? Escrito en forma canónica. Si es que el problema fuese un máximo, eso tampoco es un problema porque también vimos que agregando un signo afuera y un signo adentro podemos transformar ese máximo en un mínimo, así que no genera ningún cambio. Podemos cualquier problema de maximización lineal convertirlo en un problema de minimización lineal, así que el método va a seguir funcionando. Ahora, ¿cuáles van a ser nuestras hipótesis? Vamos a pedir que nuestra matriz A sea de rango M, que eso también he mencionado varias veces que lo podemos asegurar si es que la matriz fuese de rango menor que M, nunca puede ser de rango mayor que M, ¿sí? Porque esa es su cantidad de filas. Si es que fuese de rango menor que M, tengo que eliminarle las filas de las ecuaciones que son linealmente dependientes, ¿sí? Y eso se puede hacer con técnicas de álgebra lineal, en el fondo ir chequeando y ver en el fondo, qué fila es combinación lineal de las demás. Una vez que hago eso, lo que voy a hacer es, voy a decir, ok, entonces si tengo una matriz de rango M, yo puedo dividirla en dos matrices, una matriz B, que va a tener algunas de esas columnas de A, y el resto de las columnas que van a ser esta matriz N, donde la matriz B es una matriz invertible. Ahora, considerando cuáles son esos índices de esas columnas, yo puedo escribir, de cierta forma, el vector X, que es mi incógnita, la puedo escribir en dos bloques, ¿sí? Uno que va a corresponder a las filas que están asociadas a la columna B, ¿sí? Y el otro que son las filas restantes, ¿sí? Los valores restantes del vector X, ¿sí? Donde los índices asociados están en correlación con el orden que le di a las columnas en la matriz A, ¿sí? Y lo mismo voy a hacer con el vector C. ¿Qué logro con eso? Resulta que este producto, el producto de A por X igual B, que es el que me está definiendo el poliedro, es exactamente lo mismo que escribir la siguiente ecuación, es escribir B por XB más N por XN, y esto va a ser igual a B. ¿Sí? Aquí no hay ningún problema con las dimensiones, porque si bien B es una matriz de M por M, X también es un vector de tamaño M, ¿sí? Porque era tomar el vector X solamente los índices correspondientes a las columnas con las que armé la matriz B. Así que el resultado también es un vector de largo M. Y lo mismo pasa con la matriz N, ¿sí? Porque el vector XN tiene N menos M componentes, y la matriz N tiene N menos M columnas también, ¿sí? Pero a la vez tiene M filas. Así que el resultado de esta multiplicación también tiene M componentes, así que los puedo sumar sin problema, y el resultado también me da un vector de M componentes. Así que hasta ahí todo calza. Y de aquí, considerando que la matriz B termina siendo invertible, lo que puedo hacer es despejar las coordenadas del vector X que están asociadas a la matriz invertible, ¿sí? O sea, el vector XB que le llamé. Y lo puedo escribir de esa forma. Entonces lo que tengo es que los valores que tenga este vector X en esas coordenadas específicas dependen solamente
de los valores que yo le dé al resto de las coordenadas, ¿sí? En el fondo lo que estoy haciendo acá es resolver el sistema lineal, ¿sí? El sistema de ecuaciones que me define el poliedro P, lo estoy resolviendo, dejando unas cuantas variables libres, ¿sí? Que son exactamente n menos m variables libres porque el problema, la matriz original A era de rango m, así que eso me asegura que esto lo puedo hacer sin ningún problema. Ahora, ¿cuál es el objetivo de hacer esto? Bueno, a esto le habíamos puesto nombre. Habíamos dicho que a las coordenadas de este vector xb las íbamos a llamar las variables básicas del problema, a las de xn las variables no básicas, y eso en el sentido que a la matriz B, que es invertible, la vamos a llamar una base, ¿sí? ¿Por qué una base? Porque, bueno, sus columnas forman una base de Rm en este caso, ¿sí? Si además B a la menos 1 por B, por el vector del lado derecho, es mayor o igual a 0, ¿sí? O sea, tiene todas sus coordenadas positivas, decimos que la base es factible. ¿Por qué hacemos eso? Porque eso nos va a asegurar que si yo después tomo el punto extremo asociado, que se formaba haciendo todas las coordenadas de xn igual a 0 y las de xb haciéndola igual a b a la menos 1 por b, que en el fondo es lo mismo que tomar esta ecuación de acá y reemplazar el vector xn por puro 0, va a ser un punto que pertenece al poliedro, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, resuelve el sistema, por una parte, y aparte, si es que b a la menos 1 por b es mayor o igual a 0, cumplo la condición de positividad del vector x, ¿sí? Así que por eso la vamos a llamar base factible. El asunto es que nuestro problema original, ¿sí? Que lo vamos a llamar P, que está acá arriba, hace lo siguiente. Resulta que P es equivalente a lo siguiente. Es lo mismo que tomar el mínimo de C traspuesto B por B a la menos 1 por B, más, acá tenemos un Cn traspuesto menos Cb traspuesto por B a la menos 1 por N por xn. Ahí voy a explicar bien cómo llegamos a eso. Sujeto a xb más B a la menos 1 por N por xn igual al lado derecho B, perdón, B a la menos 1 por el lado derecho. Y con la condición que estos dos vectores que tengo ahora, el xn y el xb, tienen que ser mayores o iguales que 0. ¿Cómo llego a esta formulación? Bueno, lo único que hice acá, en la primera parte, fue tomar esta multiplicación, el c traspuesto por x, y escribirlo como, lo voy a anotar acá al lado, con otro color, voy a anotarlo así. Lo que hice fue tomar c traspuesto por x y darme cuenta que es lo mismo que hacer c traspuesto por b, o sea, c traspuesto b, que es una de las componentes por bloques de ese vector, como la anoté aquí arribita, acá, por las coordenadas del vector x que corresponden a esas mismas, ¿sí? Eso es lo que hacía, que en el fondo es todo un producto punto, así que en el fondo esas son las coordenadas que voy multiplicando, y a eso le sumo Cn traspuesto por xn, ¿sí? Y después lo único que hago es reemplazar este xb que está acá por la expresión que saqué acá arriba, ¿sí? Entonces nos queda por una parte este cb traspuesto por b a la menos 1 por el vector del lado derecho, que es la primera parte, y la otra parte nos queda un menos cb traspuesto por b a la menos 1 nxn. Y esto otro que también tenía un xn, lo factoricé y nos quedó este término acá sumando. Entonces, eso es lo que nos permite generar esta formulación de la función objetivo. Y la parte de abajo, lo único que, si se fijan, esta igualdad que está acá, es exactamente esta misma de acá arriba. ¿Sí? Solo que tengo al lado izquierdo, tengo el xb sumado con este b a la menos 1 nxn, igual a b a la menos 1 por b. Y las otras dos condiciones de abajo, esto le voy a poner un check entonces porque es de lo mismo de arriba. Y lo último sale simplemente de separar en dos partes la condición x mayor o igual a 0. ¿Sí? Así que la formulación es exactamente la misma y de hecho puedo pasar de una a la otra, ¿sí? Son completamente equivalentes. Ahora, ¿de qué nos sirve eso?
Fíjense que con esta escritura, la función objetivo no depende de los valores de las coordenadas de x, b, ¿sí? No dependen explícitamente de esos valores. Entonces, en este caso, o en esta formulación, el valor de la función objetivo no depende de las coordenadas o de los valores de xb, ¿sí? Así que esas coordenadas las puedo dejar de lado, entre comillas, ¿sí? Van a estar fijas por los valores que tomen las coordenadas en x y n, ¿sí? Pero en la función objetivo no me están afectando. Entonces, si yo miro este problema, entonces yo puedo decir, bueno, entonces me basta con mover los valores de x y n para poder encontrar el mínimo, ¿sí? Entonces, si yo miro esto de acá, resulta que la primera partecita que está acá es como un valor constante, eso no lo estoy moviendo, ¿sí? Eso no lo estoy cambiando en ningún momento, así que como que me puedo olvidar de esa parte al momento de la minimización y quiero ver qué pasa con con esta otra parte de acá, que si lo miro es un nuevo problema de optimización lineal, ¿sí? Porque tengo un vector acá, esto termina siendo, al poner el traspuesto termina siendo un vector fila, y acá tengo un vector columna. Entonces esto es una función lineal sobre la variable x y n, y que le estoy poniendo algunas condiciones, ¿sí? Que son estas de acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Si b a la menos 1 por b es mayor o igual a 0, entonces el vector x b igual a b a la menos 1 por b y xn igual a 0 satisface las restricciones. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, es cosa de ponerlo, de ver las igualdades. Si hago xn igual 0, esta parte se anula y nos queda xb igual a b a la menos 1 por b, que es justamente lo que dije acá. Como b a la menos 1 por b es mayor o igual a 0, entonces se satisface esta condición de acá, y como xn tiene 0 en todas sus componentes, también se satisface esta otra. Así que ese punto pertenece al poliedro. De hecho, es un punto extremo del poliedro, ¿sí? Y además, como xn es 0, toda esta parte de acá se anula, ¿sí? Entonces, satisface las restricciones y hace que la función objetivo, valga c traspuesto b por b a la menos 1 por b. Entonces vamos a ver qué pasa acá, porque claro, yo sé que ese punto pertenece al poliedro, es una solución, ¿sí? Eso es lo que significa esto de acá, ¿sí? No es solución óptima, es solución, pertenece al poliedro, solamente eso estoy diciendo. En este caso, si este vector de acá menos cb traspuesto b a la menos 1, que es un vector fila, todo esto de acá, es mayor o igual a 0, o sea, todas sus componentes son mayores o iguales que 0, no conviene aumentar los valores del vector xn, ¿sí? Recuerden que los valores del vector xn son todos 0 en este momento. Si es que este vector fila es mayor o igual a 0, resulta que si yo hago positiva alguna de las coordenadas de xn, este producto, perdón, este producto de acá va a ser estrictamente positivo, ¿sí?
Y como estoy tomando algo acá y le estoy sumando algo estrictamente positivo, lo que voy a hacer es que la función objetiva aumente su valor. Entonces me estoy alejando de un mínimo. Entonces, en este caso, cuando pase esto, así, la solución X, dada por esas cosas que mencioné, que era XB, XN, ¿sí? Donde esas coordenadas tienen que, en el vector X ordenadas, tienen que ir ordenadas dependiendo de cómo escogí las columnas de la matriz B y la matriz N, es óptima. Perfecto. Entonces, ahí ya tenemos una condición de optimalidad, ¿sí? Estamos viendo que al final esto tiene que ver con el estudio de, de esto de acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque si en el caso en que Cn traspuesto menos Cb traspuesto b a la menos 1n tenga alguna coordenada negativa, nos conviene hacer positiva la coordenada correspondiente del vector xn. La pregunta ahí, bueno, por qué nos conviene? Porque claro, si tiene una coordenada negativa, ¿sí? Si hago positiva la coordenada que se corresponde, la que va a estar multiplicada con esa del vector xn, resulta que el resultado de este producto, de este de acá, va a ser un número negativo y que se lo estoy sumando a algo. Así que voy a hacer que el valor de la función objetivo vaya decreciendo. O sea, voy a estar obteniendo mejores valores, ¿sí? Porque yo quiero minimizar. Y la pregunta que surge ahí, ¿hasta qué punto? O sea, ¿hasta qué punto puedo aumentar el valor de esa coordenada en ese caso? Y aquí tenemos dos opciones. La primera es que esa coordenada, entonces vamos a poner, el primer caso es que la coordenada tenga una cota superior. Y el otro caso es que la coordenada sea no acotada superiormente. ¿Sí? Recordemos que los valores de xn siempre están acotados inferiormente porque tienen que ser mayores o iguales que cero. En cualquier caso, lo que estamos haciendo con todo esto que he mencionado es lo siguiente. Estoy parado en un punto extremo. Cuando veo el valor de este vector raro de acá, este vector fila, y yo digo que es mayor o igual a cero, lo que significa es que en todas las aristas que salen desde ese punto, si yo me voy por esa arista, el valor de la función objetivo va a ir aumentando. Entonces estoy en la solución óptima. Si no, si es que alguna coordenada es negativa, significa que yo puedo empezar a aumentar el valor correspondiente a esa coordenada del vector xn. ¿Sí? Cuando voy haciendo eso, los valores del vector xb también van cambiando, ¿sí? Y en el fondo lo que hago es empezar a caminar por una de estas aristas, por la arista correspondiente en el fondo, ¿sí? Ahora, para esa arista tenemos dos opciones. Que esa arista llegue a otro punto extremo, que eso va a corresponder a este primer caso, que la coordenada que estoy moviendo de xn tenga una cota superior, ¿sí? Entonces va a llegar a un punto en que no la puedo aumentar más, y cuando llegue a ese punto, voy a haber llegado a un punto extremo, ¿sí? Y el otro caso es que esa cota perdón, que esa coordenada no tenga una cota superior. Y eso significa que esta arista por la que voy caminando es infinita. O sea, me estoy moviendo justo en una dirección extrema del poliedro. ¿Sí? Y en ese caso, como la función va decreciendo en esa dirección, el problema no tiene solución. Entonces, en el primer caso,
llegamos a un nuevo punto extremo. Y repetimos el proceso. ¿Sí? Vuelvo a hacer eh, las mismas operaciones anteriores, el proceso, y voy a ponerle acá con valores actualizados. Y ahí vamos a explicar bien cómo es eso. Con valores actualizados. Y en el otro, caso contrario, el problema es no acotado. Perfecto. Entonces, estamos viendo que, bueno, como les había mencionado, esta es la fase 2 del algoritmo, ¿sí? Y vamos a partir viendo esa, ¿sí? Que es la que nos dice, una vez que estoy en una solución, que en el fondo una solución factible, ¿sí? Un punto que es del poliedro, que en realidad va a ser un punto extremo de ese poliedro, el método nos va a decir de qué manera ir recorriendo los puntos extremos para saber si es que estamos en un óptimo o si podemos mejorar la solución en curso, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver cómo va funcionando este algoritmo. Entonces, caso 1, optimalidad. ¿Sí? O sea, vamos a ver el caso, cómo darnos cuenta si es que el punto donde estoy en ese momento es la solución del problema. Entonces vamos a considerar, si estos van a ser como problemas que van a ser de un paso, ¿sí? Pero van a ser para ejemplificar, después vamos a ver cómo va evolucionando esta tablita que vamos armando. x3 más 1 por x4. Esa va a ser la función que vamos a optimizar, sujeto a las siguientes condiciones. x1 menos x2 más 5x3 menos x4 igual 2. Y por otra parte vamos a tener acá x2 menos 8x3 más x4 igual 4. Y con todas las variables mayor o iguales que 0. ¿Sí? Esto está escrito en forma canónica y ese es el problema que vamos a trabajar. Entonces, toda esta información, ¿sí? Después vamos a ver bien cómo se arman estas tablas, la voy a escribir en una tabla. Y esto es lo que vamos a llamar el tabló del simplex. ¿Sí? En este caso, este tabló va a quedar de la siguiente forma. Esto siempre va a tener ceros acá. Aquí va a tener CN traspuesto barra. A esto lo voy a decir qué es. Acá va a tener menos pi traspuesto por B. Acá abajo va a tener una matriz de identidad. Acá va a tener B a la menos 1 por N. Y acá va a tener B a la menos 1 por B. ¿Sí? ¿Dónde? Vamos a tener que Cn barra traspuesto es igual a este vector que nos interesaba estudiar sus valores, ¿sí? Que era la parte no básica del vector de costo original, menos la parte básica del vector de costo original por b a la menos 1 por n. A esto se le pone un nombre, este es el vector de costos reducidos, ¿sí? Y este es al cual tenemos que mirarlo, tenemos que ver si es que sus coordenadas son mayores o iguales que 0 o si tiene alguna coordenada negativa, ¿sí? Ese va a ser el punto esencial. Al vector pi traspuesto, que va a ser igual a cb traspuesto, el vector de costo original en su parte básica por b a la menos 1, a esto lo vamos a llamar el vector de multiplicadores del simplex. ¿Sí? Esto tiene que ver
con el teorema que probablemente vieron en cálculo en varias variables. Creo que les pregunté en su momento, no recuerdo cuántos me respondieron que sí, cuántos que no. Pero tiene que ver con el teorema de los multiplicadores de Lagrange, ¿sí? Y que finalmente estos números que están acá se van a interpretar como multiplicadores de Lagrange del problema, ¿sí? Que igual lo vamos a ver en detalle más adelante en el curso. Y eso, el resto de las cosas ya las hemos mencionado siempre, ¿sí? Tenemos una matriz de identidad, tenemos la matriz B que es invertible, el vector B del lado derecho y la matriz N, que son las columnas restantes de la matriz A, ¿sí? ¿Qué significa esto? En realidad lo que estoy diciendo es que, si se fijan acá abajo, lo único que estoy anotando, salvo reordenamiento de las columnas, es esta igualdad que mencioné acá arriba, en esta formulación del problema que está, en esta nueva formulación del problema, ¿sí? Porque esto es como finalmente, aquí tengo la matriz identidad por el vector xb, y acá tengo b a la menos 1 por n por el vector xn. Entonces por eso pongo la matriz identidad y la matriz b a la menos 1 por n, ¿sí? Y al lado derecho tenemos justamente el vector b a la menos 1 por el lado derecho b, ¿sí? Esto que está acá. Aquí arriba van a ir los costos reducidos, ¿sí? En general. Pero resulta que, claro, el costo reducido en las variables no básicas está dado por esto de acá, ¿sí? Que es el costo original menos este vector de acá, ¿sí? Que está asociado a la matriz n en esta parte. Si yo hiciera lo mismo para las variables básicas, la única diferencia sería que tendría que reemplazar esta n por la matriz b. Eso va a hacer que acá al lado derecho esto me va a dar una identidad, después me va a quedar cb transpuesto por la identidad, así que me va a dar lo mismo. Y aquí esto también sería un b, entonces esa resta me va a dar siempre 0. Por eso relleno con 0 acá, ¿sí? Aquí pongo este vector de costos reducidos, y en esta parte pongo el negativo de el resto de la función objetivo que me quedó al replantearla acá, ¿sí? Eso finalmente es lo que pongo. Pongo menos esto de acá, ¿sí? Y eso lo que va a hacer, nos va a ir acumulando el que finalmente va a ser el valor óptimo del problema, ¿sí? Entonces, el tablero del simplex siempre va a ser algo así, ¿sí? Donde tenemos que tener definida cuál va a ser nuestra base del problema, ¿sí? Aquí en este caso, vamos a escoger, después vamos a ver cómo se hace esto para poder escoger un punto de partida, pero eso es parte de la fase 1 del problema. Pero ahora vamos a considerar B igual a lo que está dado por las dos primeras columnas del problema, que va a ser la matriz 1 menos 1, 0, 1, ¿sí? Que son los coeficientes que están en estas dos primeras columnas. La matriz n va a ser el resto, entonces va a ser 5 menos 8 menos 1, 1. El vector del lado derecho es el vector 2, 4. Y el vector C, el vector de costos completo, es 0, 0, 3, 1. Entonces tenemos esto de acá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo quedaría el tablero de este simplex? Yo tendría que hacer primero el cálculo de b a la menos 1. ¿Sí? Esto tiene determinante 1, entonces la inversa de esta matriz es la matriz 1, 1, 1, 0. Sí, eso se puede calcular de manera sencilla y da eso. Sí, estoy casi seguro. Sí, da eso. Esa es la inversa. Eh, entonces tenemos eso por una parte. ¿Cómo me quedaría el vector de costos reducidos? Bueno, esto me dice que tengo que tomar en las variables no básicas las coordenadas del vector C, ¿sí? ¿Cuáles son las variables no básicas? Son las que están asociadas a las columnas de n, o sea, son las variables 3 y 4, ¿sí? Porque esas son las columnas que tomé para armar la matriz n. Variables 3 y 4, entonces yo sé que ese vector, el vector C acá tiene, en sus variables 3 y 4, tiene un 3 y un 1. Y los pongo en ese orden. 3, 1, ¿sí? Está traspuesto. Menos el vector de variables básicas, el vector de costos de la parte básica, que son dos ceros. Entonces, un 0 y un 0.
por b a la menos 1 por n. Ahí no nos vamos a complicar con ese producto porque al final esto, como tiene un 0 multiplicado al lado izquierdo, termina siendo el vector 3, 1. ¿Cuánto vale esta parte de acá? Va a ser 0 también, ¿sí? No lo voy a calcular, pero da 0. Sí, porque los términos de la parte básica del vector C, que son las componentes 1 y 2, son los dos ceros, así que da 0 igual. Bueno, y tengo una identidad que tengo que poner ahí, y b a la menos 1 por n. Ahora sí lo tengo que calcular. B a la menos 1 por n es el vector 1 menos 1, perdón, es la matriz 1, 1, 0, 1, y n que es 5 menos 8 menos 1, 1. Bueno, esto va a dar acá menos 3, menos 8, 0 y 1. Perfecto. A ver, espérenme. Anoté bien esto. No, anoté mal una matriz. Sí, que no era esto lo que quería anotar. Acá yo quería poner un 4 arriba, se me había pasado. Sí, porque si no puedo caer en otro caso. Yo quiero ver el caso del criterio de optimalidad. Perdón, me faltó un 4 anotado en una parte, en vez del 1. Entonces esto da, aquí da 3, y acá va a dar 4. Ahí sí. Ahí sí. B a la menos 1 por n. Que eso es lo que tiene que ir en esta parte del tabló. Y por último necesito el valor de b a la menos 1 por el vector b. Entonces esto es 1, 0, 1, 1 por el vector 2, 4. Esto nos va a dar 6 y 4. Bueno, entonces, ¿cómo queda mi tabló? Y lo armo de la siguiente forma. ¿Sí? En este caso las variables están súper bien ordenadas, así que no hay mucho problema. Pero bueno, en esta esquina de acá, yo sé que tiene que ir el vector pi traspuesto por el vector b, y eso con un menos, ¿sí? Esto, perdón, esto era el vector nulo, lo voy a anotar así. Para que quede claro que esto en realidad es un vector de dos componentes. Profe, ¿Sí? al cambiar la matriz n, ¿Mm? el 4 por el 1, ¿no ¿Sí? cambian los costos reducidos? No, no van a cambiar porque estaban multiplicados por un cero antes, así que quedan igual. Ah, ya. Sí, era por eso nomás. Como que en este caso no me afectó. Menos mal, porque si no hubiera tenido que recalcular un montón de cuestiones. Eh, entonces, necesito ver el producto de pi traspuesto por b. Bueno, pi traspuesto es 0, lo multiplico por b, me da todo 0, y le pongo un signo menos, filo, está 0. Abajito de eso, pongo b a la menos 1 por el vector b, que vendría siendo un 6 y un 4. Aquí tengo que poner ceros y estos vectores de costo reducido, pero acá hay que tener ojo, ¿sí? Porque depende de las columnas que escogí en la matriz A, ¿sí? En este caso están ordenaditas, ¿sí? Para las básicas tomé 0 y 0, o sea, tomé las columnas 1 y 2, ¿sí? Y ahí es donde va un 0 y un 0, en las posiciones 1 y 2 acá. Y para las variables no básicas tomé las columnas 3 y 4, en ese orden. Así que tengo que tomar este vector, el vector que nos da acá, el 3, 1, que es el de costos reducidos, y ponerlo ahí. 3, 1. Y abajo va la identidad ordenadita porque no, las columnas las elegí en buen orden, ¿sí? Típicamente acá lo que pasa es que en este tablero van a estar las columnas de la identidad desordenadas dentro del tablero, ¿sí? Pero va a estar escondida por ahí la identidad con sus columnas permutadas. Y por última parte, en el resto pongo b a la menos 1 por n, que sería acá menos 3, 3, menos 8, 4. Bueno, así se ve el tablero. Supongamos que ya avanzamos en el algoritmo y llegamos a esto. Ahora, ¿qué pasa acá? Yo miro acá y veo qué pasa con los costos que están acá arriba. ¿Sí? Yo veo que son todos mayores o iguales que cero. ¿Sí? En realidad me van a importar los que sean no nulos sobre todo. ¿Sí? Estos son los que me van a importar más.
son los dos mayores o iguales que 0, lo que significa que si yo aumento el valor de las variables no básicas, si recuerden que las variables básicas las hacemos iguales a 0, ¿sí? Si le aumento su valor, lo que voy a hacer es que voy a hacer decrecer el valor de la función objetivo. O sea, voy a hacer crecer el valor de la función objetivo. O sea, me voy a alejar del mínimo. Entonces, como estos dos números de acá, solamente con eso, son ambos mayores o iguales que 0, ¿sí? Y estos corresponden a las variables no básicas. ¿Ya? Entonces, como las variables no básicas están asociadas a números acá arriba, a costos que son mayores o iguales que 0, lo que va a hacer que mi función objetivo aumente si yo le cambio su valor nulo. Entonces, lo que vamos a tener, eso implica que estamos en el óptimo. Perfecto. Eso es súper bueno. Estamos en el óptimo. ¿Cómo obtengo el valor del vector X entonces que me da el óptimo? Lo que voy a hacer es preguntarme, bueno, ¿cuáles eran mis variables que yo consideré no básicas? Fueron estas de acá, las que me quedaron fuera de donde está la matriz de identidad en el fondo. Entonces son las variables 3 y 4. Son estas dos de acá abajo. ¿Qué valores les pongo? Bueno, son 0, porque son las variables no básicas. Entonces aquí va un 0 y acá también va un 0. Y tengo que ver qué valores tengo que poner en los otros dos componentes. ¿Cómo lo hago? Veo mis variables básicas, veo las otras, las que tienen los 0 arriba y la identidad. Y yo veo acá, bueno, esta primera columna está asociada a X1. ¿Sí? Y ¿dónde está el 1 acá? Está ahí. Entonces miro hacia el lado y llego al 6, que ese es el valor que está asociado. ¿Sí? Entonces, variable X1, que es la que tengo que rellenar, miro la columna, veo dónde está el 1, miro lo más a la derecha. Y ese es el valor que tiene que ir puesto. Entonces este va a ser un 6. Y lo mismo con la segunda variable. ¿Sí? Me falta la segunda variable. La segunda variable, ¿dónde está? Acá. Entonces la miro, ¿dónde está el 1? Acá abajo. Me tiro de ahí hacia la derecha, llego al 4. Entonces el 4 acá. ¿Sí? Y en el fondo lo que hice fue armar el vector B a la menos 1 en las coordenadas que corresponde, B a la menos 1 por el lado derecho y ceros en el resto de las componentes. O sea, estoy armando un punto extremo. ¿Sí? Entonces, por eso, fíjense que eso siempre va a pasar así, porque el tabló está armado de esa forma. ¿Sí? Aquí, en esta parte, siempre va a estar B a la menos 1 por B. ¿Sí? Acá voy a tener la identidad, así que sobre cada columna voy a tener un solo 1, así que cada valor que esté aquí al lado derecho lo voy a ocupar una sola vez, y voy a poder completar el vector, y el resto de las coordenadas son puros ceros porque son las variables no básicas. Entonces, ese es mi criterio de optimalidad. Si los costos reducidos son todos mayores o iguales a 0, la solución actual, ¿sí? Porque esto significa que siempre estamos mirando un punto, ¿sí? Estamos mirando una base, estamos diciendo, ok, todas las cosas que están fuera de la base valen 0, ¿sí? Y ahí veo cuánto vale la otra, eso va a estar determinado de manera única. Si los costos reducidos son mayores o iguales que 0, la solución actual, ¿sí? Porque esto es considerando que siempre vamos a estar en un punto extremo, de hecho, la solución actual es óptima. ¿Sí? Y ese va a ser nuestro criterio de optimalidad cuando veamos esta tablita del simplex. Pasemos al caso 2. Ahora, bueno, que ya expliqué cómo se ven las tablitas de un simplex, no voy a profundizar más en eso. No acotamiento. ¿Sí? Entonces voy a suponer ahora que estoy en un punto donde me puedo mover por una arista y esa arista es infinita. Entonces vamos a ver cómo identificar eso. Entonces vamos a suponer ahora que nuestro tabló se ve de la siguiente forma. Va a tener un 0 acá, un 6, un 4, va a ser muy parecido al anterior, va a tener una pequeña diferencia nomás.
En el fondo lo único que voy a hacer es cambiar la función de costos. ¿Sí? Ya. De alguna forma llegamos a este tablero. Sí, ahí, como digo, fase 1 nos va a decir cómo llegar a esto. Llegamos a este tablero y bueno, ¿cuál es el primer problema que tengo? Este de acá. Tengo un costo reducido que es negativo. Eso significa que yo podría aumentar, porque estoy suponiendo acá que como eso está fuera de la base, ¿sí? Porque no está asociado a la matriz de identidad que está acá abajo, significa que a esa variable, a la variable x3, le estoy dando el valor 0, como acá arriba. ¿Sí? Pero como la función objetivo que está asociada a esto, que tiene un menos 3 ahí, menos 3x3 en el fondo, tiene un menos, yo podría aumentar el valor de x3 y hacer que el resultado de la función objetivo sea más bajo. Entonces me conviene hacer eso. La pregunta es, ¿cuánto puedo avanzar? Resulta que si yo escribo las ecuaciones que están en este problema, acá, voy a tener lo siguiente. Voy a tener que x1 menos 3x3 más 3x4 es igual a 6. Y por otra parte, voy a tener que x2 menos 8x3 más 4x4 es igual a 4. Resulta que si yo reescribo esas dos ecuaciones despejando x3, que es la variable que estoy estudiando en el fondo ahora, sí, porque estoy mirando esa columna, voy a tener que x3 es igual a un tercio de x1 más x4 menos 6. Y por otra parte, voy a tener acá abajo que eh, x3 es igual a un medio, perdón, un octavo de x2 más un medio de x4 menos, perdón, esto no era menos 6, esto era menos 2. Y acá esto menos un medio. Sí, despejé en las dos. ¿Qué es lo que me importa acá y por qué lo hice con las dos? Resulta que si yo miro estas dos expresiones, resulta que x1 y x4 son valores positivos, mayor o iguales que 0. ¿Sí? Resulta que x4 la estoy considerando nula también, porque es una cuestión que está en la base. ¿Sí? Entonces yo podría simplemente borrarlas y nos queda eso. Esto es x1. Ahora, ¿qué pasa con esto? Resulta que si yo miro estas variables de acá, miro estas dos ecuaciones, resulta que x3 puede crecer de manera indefinida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los valores de x1 y x2 podrían crecer también. ¿Sí? Eh, entonces, ¿qué va a pasar con esto? Necesariamente, como x3 va a poder crecer de manera indefinida, voy a tener que, bueno, el problema no va a tener solución. ¿Sí? Porque si x3 lo puedo hacer crecer indefinidamente, va a estar multiplicado por un x3, por un menos 3, ese valor de x3 que crece indefinidamente, y por lo tanto la función la voy a poder hacer tan pequeña como yo quiera, tan negativa como yo quiera. ¿Sí? Entonces, criterio de no acotamiento. Profe, ¿Sí? ¿por qué eliminó X4? Porque no está en la base, ¿sí? Es una variable no básica. Ah, Entonces, como ya. estamos mirando los puntos extremos, esa la dejamos como 0 y esta le empezamos a aumentar su valor para ver hasta dónde podemos aumentarlo. Pero esta cuestión no me dice que haya ninguna cota. Ujú. ¿Sí? Ya. Entonces, si algún costo reducido es negativo y los elementos restantes de esa columna son todos menores o iguales que 0,
entonces el problema es no acotado. Ahora, ¿cómo podemos relacionar esto con las caracterizaciones de direcciones extremas y de puntos extremos? ¿Sí? Porque esa es finalmente la idea. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Resulta que, fíjense que en la parte anterior, en el caso en que estábamos en el óptimo, la solución estaba asociada a que el lado derecho fuera mayor o igual a 0 y rellenamos con puro 0 y no obteníamos un vector, y que era justamente un punto extremo, ¿sí? Que es lo que habíamos dicho que tenía que pasar. En este caso acá lo que estamos mirando es, bueno, estamos mirando dónde está este costo reducido negativo y estamos mirando el vector que está abajo, ¿sí? Eso que está allá abajo es justamente algo que es de la forma b a la menos 1 por una columna de la matriz n, ¿sí? Y nosotros habíamos dicho que las direcciones extremas aparecían cuando ese producto, el b a la menos 1 por una columna de la matriz n, era menor o igual a 0, ¿sí? Y lo que hacíamos era tomar eso y el resto rellenarlos con un vector de la base canónica, ¿sí? Acá estamos haciendo exactamente lo mismo, estamos chequeando esta condición de que b a la menos 1 por alguna matriz, perdón, por alguna columna de la matriz n nos dé un vector menor o igual a 0, ¿sí? Y lo estamos rellenando con un vector de la base canónica, con cuál ese que va a tener un 1 en la cuarta componente, que fue la que le estábamos cambiando el valor, ¿sí? Entonces, eso nos está hablando que acá hay una dirección extrema, ¿sí? O sea, la arista por la que me estoy moviendo al hacer este procedimiento es justamente una arista que me da una dirección extrema. Entonces estoy avanzando indefinidamente y la función se va a hacer tan pequeña como yo quiera, porque al aumentar el valor de x3, en este caso, la función objetivo va a ir decreciendo, ¿sí? Esto es como para relacionar con las caracterizaciones que habíamos visto, ¿sí? Y en el fondo justificarte por qué el método funciona ocupando esas caracterizaciones que están demostradas. Y nos queda el caso 3, que es el que llamamos mejoramiento de la solución. Entonces, ¿qué hemos visto? Teníamos que si los costos reducidos son todos mayores o iguales que 0, estoy en el óptimo. Nada más que decir. Si tengo algún costo reducido que es negativo, y todos los elementos que están de ahí hacia abajo son todos menores o iguales que 0, estoy en un caso no acotado. Entonces, ¿cuál es el caso que nos falta? Es que yo esté en un caso, o sea, que tengo un costo reducido negativo y que alguna de las cosas que están hacia abajo sea estrictamente positiva. Entonces, caso 3, vamos a dibujar un tablero que tenga esas condiciones y vamos a ver qué es lo que tendríamos que hacer. Entonces, 0, 6, 4, menos 1, 3, 4, 3, menos 3, menos 8, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Listo. Aquí nuevamente es cosa de mirar acá. Las variables básicas son las variables x1 y x2, ¿sí? Porque son las que tienen la identidad abajo y tienen los ceros arriba. Las variables no básicas son x3 y x4. Y lo que estoy viendo acá es que tengo un costo reducido que es negativo. Y de hecho, todas las cosas que están de ahí hacia abajo son estrictamente positivas, ¿sí? Me basta con una, ¿sí? Pero tengo todas, ¿sí? Y me hago la misma pregunta. Bueno, a mí ahora como sé que x4 está multiplicado por un número negativo, a mí me conviene hacer que ese x4 sea un valor que no sea nulo, sino hacerle un número distinto de 0, ¿sí? Que es lo que vamos a llamar en el fondo agregarlo a la base, ¿sí? Entonces mi pregunta es, ¿cuánto puede aumentar ahora? Entonces lo que voy a hacer es es hacer algo bien similar a lo anterior. Yo tengo que x1 menos 3x3 más 3x4 es igual a 6, y que x2, bueno, perdón, estoy asumiendo también que x3 sigue en la base, ¿sí? Porque voy a trabajar con x4, así que x3, perdón, no sigue, o sea, sigue sin estar en la base, lo que significa que va a tomar el valor 0, ¿sí? Una de las variables xn, ¿sí? Va a ser uno de los numeritos que vamos a rellenar con 0. Entonces me queda esto más 3x4, simplemente, ¿sí? Porque x3 vale 0.
y acá más 4x4 igual a 4. ¿Sí? Bueno, eso nos dice por una parte que x4 es igual a 6, perdón, 6 dividido 3 son 2, menos un tercio de x1. Y x4, acá en esto me va a decir que es igual a 4 dividido 4, o sea, nos queda un 1 menos un cuarto de x2. ¿Sí? Entonces aquí ya pasa algo que hay que tener cuidado. ¿Sí? De hecho, me convenía más despejar x1 y x2 para poder verlo. Pero igual se puede ver acá. Fíjense, por ejemplo, que x4 no puede aumentar indefinidamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso significaría que x1 tendría que empezar a tomar valores negativos. ¿Sí? Por ejemplo, si quiero que x4 valga 50, x1 tendría que ya ser un número negativo para alcanzar esa condición. ¿Sí? Lo mismo con x2. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el mayor valor que podría alcanzar x4? ¿Sí? Dado que tiene que ser positivo, ¿cuál es el mayor valor que puede alcanzar? Y bueno, es cosa de mirar que en realidad lo que estoy haciendo es tomar este 2, por ejemplo, y este 1, y le estoy restando el valor de x1, ¿sí? Multiplicado por esos números de ahí, y acá x2. Entonces, el mayor valor que podría alcanzar x4, dado que x1 y x2 son positivos, sería cuando x1 y x2 valen 0, son los mejores valores que podría alcanzar. Entonces, para x1 igual 0, lo que va a pasar es que x4 terminaría valiendo 2, y para x2 igual 0, x4 terminaría siendo 1. ¿Sí? ¿Con cuál de los dos me quedo? Con este de acá. ¿Por qué? Porque yo quiero aumentar x4 lo más que pueda, para aprovechar de mejor forma este costo reducido que es negativo. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? En el fondo aquí lo que vamos a decir, x4 entra a la base, saliendo x1. ¿Sí? Esa va a ser la que voy a sacar de la base. X1 estaba en la base, ¿sí? Era de las coordenadas que tenía una identidad abajo. ¿Sí? Pero ahora, como yo sé que me conviene más hacer que x1 valga 0 y que x4 valga 2, entonces lo que voy a hacer es permitirle ahora a x4 tomar valores positivos, o sea que entre a la base, y el x1 va a tomar su lugar, y va a ser una de las coordenadas que va a ser 0. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Y aquí es donde vienen los recuerdos de Vietnam, escalonando. Voy a mirar acá, dado que dije, bueno, x4 va a entrar a la base, entonces tengo que mirar esta columna. ¿Y cuál dije que va a salir? Bueno, mira estas dos. La que me da el mayor valor aquí va a ser asociado a x1. Entonces voy a usar como pivote lo que está en la columna 4 de acá y en la fila 1. ¿Sí? Porque va a ser x1 la que en el fondo hago esto. Miro dónde está x1, miro dónde tiene el 1. Y ahí donde tiene el 1, tomo esa fila. ¿Sí? Entonces ese 3 lo voy a ocupar como pivote para eliminar todas las cosas que están en la cuarta columna, ¿sí? Dejar todo igual a 0, dejar un 0 arriba y un 0 acá abajo. Entonces, voy a tomar el mismo tableau. Yo sé que esta columna, esta fila, ahora, tiene que quedar con un 1 en el pivote, así que voy a dividir inmediatamente todo por 3. Se me queda un tercio, 0, menos 1, 1, 2. Y ahora voy a ocupar este 1 que tengo aquí para eliminar el menos 1 que está arriba. Entonces lo que voy a hacer, voy a sumarle esta nueva fila, esa nueva fila, a la anterior, a la que estaba arriba, perdón. Entonces, a ver, 0 más un tercio, 0 más 0, menos 1 más 3, menos 1 más 1 y 0 más 2. Nos va a quedar eso de ahí.
Y ahora lo que voy a hacer es tomar esta nueva fila, esta de aquí, la que tengo en la segunda nota aquí después de que la dividí, la multiplico por 4 y se la resto a la de abajo. Entonces acá nos va a quedar un menos 4. Aquí nos va a quedar un 1. Aquí nos va a quedar, perdón, esto es 4 tercios. Esto es menos 4 tercios. Ahí sí. Después voy a tomar este menos 1, lo multiplico por 4 y se lo resto al menos 8. Así que nos va a quedar un menos 4. Y ahora nos va a quedar 3. O sea, tengo este 1, lo multiplico por 4 y se lo resto a lo de abajo, nos queda un 0. Y este 2 por 4 son 8 y se lo resto al 4, nos queda un menos 4 aquí. ¿Sí? Si es que no me equivoqué, eso debería ser. 0. Sí. Entonces tenemos eso de ahí. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa esto ahora? Significa que si yo miro estas cosas de acá, resulta que tengo ahora costos, podría pasar a chequear de nuevo, ¿sí? En el fondo aquí vuelvo a aplicar el método, ¿sí? Porque ya pasé a otro punto extremo, ¿sí? Fíjense que ahora las coordenadas de la base, en el orden, así como leyendo la identidad, son x4 y x2, ¿sí? Cambiaron mis coordenadas básicas. Entonces, lo que vamos a hacer acá, ahora yo podría obtener una solución, porque fíjense que ahora todos los costos reducidos son positivos, son mayores o iguales que 0. Entonces estoy en la condición de optimalidad. ¿Cómo sé cuál es mi solución? Bueno, yo sé que en las variables no básicas tengo que poner ceros. ¿Cuáles son mis variables no básicas? Son las que no tienen la identidad abajo, o sea, son las variables 1 y 3. En esas pongo, entonces pongo un 0 acá y un 0 acá. Y en las variables básicas, ¿qué hago? Bueno, acá tengo una variable básica. La variable x2 es básica. ¿Qué número le pongo? Entonces miro acá, veo dónde está el 1, está acá abajo, y ese número lo tiro acá. Ah, y aquí... esperen, no, me tengo que haber equivocado en algún cálculo. A ver, revisemos de nuevo. Parece que eso no puede ser. 4 por 2, 8. En algo me equivoqué. A ver, ayúdenme un poquito con la aritmética. O no, ¿saben qué? Vamos a hacer una pausa. ¿Sí? Hagamos la pausa de 10 minutos ahora. Así aprovecho a revisar bien y terminamos de ver este ejemplo. Ok, bueno, ¿en qué me había equivocado? Un detallito. Había dicho, ok, x4 va a tener estas opciones, ¿sí? Y esto le va a dar la cota máxima porque finalmente no puede crecer indefinidamente, porque si lo hiciera, las variables x1 o x2 tendrían que ser negativas, ¿sí? Y eso no puede ser. Entonces, ¿cuál es el mayor valor que puedo obtener para x4? Por ejemplo, acá es tomando x1 igual a 0, y me daba que x4 valía 2. Y lo mismo lo hago después con la otra variable, ¿sí? Si tomo x2 igual 0, me da x4 igual a 1. Ahora, ¿cuál de esos dos selecciono? ¿Sí? Fíjense que si elijo x4 igual a 2, se cumple la primera ecuación, ¿sí? Con x1 igual 0, pero al poner x4 igual 2 en la segunda, nos va a quedar que x2 es negativo. ¿Sí? De hecho, nos va a dar x2 igual a menos 8. Y eso no puede pasar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo evito que esas cosas pasen? Es siempre escogiendo la variable acá, hacer 0 la variable que hace que x4 tenga el menor valor posible, ¿sí? O sea, no puedo ser tan ambicioso al momento de reducir el valor de la función objetivo, porque me puedo salir del conjunto de restricciones, ¿sí? Entonces, claro, como lo había dicho, lo había dicho mal delante, ahora en realidad lo que pasa es que x4 entra a la base, ¿sí? O sea, le vamos a hacer un valor positivo, a cambio de sacar x2, ¿sí? Porque esta es la que ahora voy a hacer que valga 0. Y bueno, ¿cómo hago eso? Tomo la fila correspondiente a la variable x4, que es la que voy a meter a la base. Tomo la columna asociada a x2, que es la segunda columna acá. Veo dónde tiene el 1. Y esa fila
la considero. Entonces lo que se me genera en esa intersección va a ser el pivote que voy a ocupar. Divido esa fila por 4, que es lo que tengo acá abajo, y después ocupo este 1 que me apareció acá para eliminar el 3 y el menos 1 que están arriba y dejarlos todos iguales a 0. ¿Sí? Con ese procedimiento lo que logro es que, claro, ahora mis variables básicas son x4, que la agregué a la base ahora, y x1, que era la que estaba antes en la base también. ¿Sí? Esa se mantuvo. Y x2 salió de la base. Entonces, ¿cuáles son mis variables no básicas según eso? Son x2 y x3. Así que en esas dos van ceros. Y en las otras dos variables tengo que mirar, bueno, variable x1, primera columna. ¿Dónde tengo el 1? Lo tengo aquí. Que hay al lado derecho un 3. Así que ahí va un 3. Y variable x4, que es la otra de la base. Miro dónde está el 1, está acá abajo. Miro a la derecha, tengo un 1. Así que va un 1. ¿Sí? Ahora, ¿cuál era la función objetivo de este problema? La función objetivo era f de x igual a 3x3 menos x4. ¿Sí? Esta que está acá arriba, es la que anoté aquí arribita en el tablo original. ¿Sí? Son esos coeficientes. ¿Sí? Bueno, acá ya están reducidos, pero podría pensar yo que este era mi problema original simplemente. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? Si yo lo evalúo en este x barra, es igual a 3 por 0, 0 por 0, 0 por 3, este 3 de aquí, y menos x4. Entonces nos va a quedar menos 1. Y aquí resulta que puedo ver que el valor que aparece acá se relaciona con este, ¿sí? Y en realidad ese valor que va a estar ahí es siempre este número. Es siempre igual a, al óptimo, al valor óptimo de la función, ¿sí? El valor que alcanza en el mínimo, al valor óptimo con el signo cambiado. ¿Sí? Hasta ahora como que no habíamos mencionado nunca por qué poníamos ese número allá arriba, como que no lo habíamos ocupado, ¿sí? No forma parte de ningún criterio ni nada, ¿sí? Lo único que va haciendo este numerito acá arriba es ir almacenando el valor óptimo del problema, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos básicamente? Lo que hacemos es seleccionar nosotros alguna de las variables para hacerla una variable básica, ¿sí? Y el hecho de después ir haciendo esta cuestión típica de álgebra lineal de ir pivoteando, lo único que estamos haciendo es, mediante operaciones matriciales básicas, modificar cuáles son los elementos que van a ser en la base. Estamos cambiando la matriz B en el fondo, ¿sí? Y para no tener que recalcular todo de nuevo, porque acuérdense que los costos reducidos y todas esas cosas dependen de la elección de la matriz B y la matriz N. Para no tener que estarlo haciendo de nuevo, hacemos este proceso de pivoteo. Y eso lo que hace es que por debajo estamos recalculando los costos reducidos, el valor de la función objetivo en el nuevo punto y el lado derecho, ¿sí? Porque ahora lo que nos queda acá al lado derecho, si es que uno ve el desarrollo de las matrices con lo que hicimos al pivotear, lo que estamos haciendo ahora es multiplicar B a la menos 1 por el lado derecho, ¿sí? Pero para la nueva matriz B, la que ahora está asociada a las columnas 1 y 4 de la matriz A, ¿sí? Entonces eso nos ahorra bastante tiempo, ¿sí? Esto de ir pivoteando nos ahorra bastantes pasos. Entonces, como resumen, si me permiten voy a pasarme un par de minutitos para poder dejar esto anotado. ¿Sí? Profe, ¿Sí? me quedó una duda, ¿por qué Dime. elegimos el X4 como igual a 1? Porque, mira, ahí voy a anotarlo más como en formulita, pero finalmente lo que hago es mirar estas ecuaciones, ¿sí? Y como sé que X4 es la que quiero agregar a la base porque tiene un costo reducido negativo, veo cuáles son las opciones posibles, ¿sí? Entonces miro las ecuaciones que tengo y veo cuáles son los valores posibles para X4, porque van a tener una cota superior. En el caso anterior podían ser no acotados superiormente, pero en este caso sí, porque si no lo fuese,
x1 y x2 tendrían que tomar valores negativos. Entonces, ¿cuál es el valor más alto que le podría dar a x4? Bueno, según la primera ecuación podría ser x4 igual a 2, ¿sí? Entonces, en el fondo lo que estoy diciendo es que x4 tiene que ser menor o igual a 2. Y la otra ecuación me dice que el mayor valor podría ser 1, que es tomando x2 igual a 0, ¿sí? Entonces eso me dice que x4 tiene que ser menor o igual a 1. Entonces, como tiene que ser menor o igual a 4 y menor o igual a 1, entonces me quedo con el valor más chico. ¿Sí? Ah, ya, ya. Sí, esa es la idea que está de fondo. Y eso evita, a su vez, que después al hacer las modificaciones en el lado derecho, no aparezcan números negativos, porque si aparecen números negativos, nos salimos de las restricciones del problema, porque acuérdense que lo que está aquí al lado derecho es siempre lo que va a ir en las coordenadas del vector xb, las coordenadas básicas de la solución. ¿Sí? Así que siempre tienen que haber números mayores o iguales que 0 acá. Si en algún momento le aparece un número menor que 0 ahí, se equivocaron. ¿Sí? Entonces, resumen de la fase 2 y con eso vamos a cerrar la clase. Me voy a pasar un par de minutitos para poder dejarlo anotado y que lo tengan después en el PDF también. Sea el tablero siguiente, ¿sí? Y vamos a tener algo que se va a ver de la siguiente forma. Ahora ya no lo vamos a escribir así con una identidad abajo ni nada, sino que ahora ya sabemos, sobre todo por este último ejemplo, que la identidad está siempre presente acá en estos valores, pero puede estar desordenada, ¿sí? Entonces vamos a tener numeritos acá que van a ser costos reducidos, ¿sí? Algunos de estos son ceros, ¿sí? Los que corresponden a las variables básicas. Acá vamos a tener menos z barra, que va a ser un valor objetivo. Y acá vamos a tener esta matriz que la voy a poner A barra, ¿sí? Es que es la matriz A que está modificada, ha sido multiplicada por alguna matriz B que es invertible, que está compuesta por columnas de ella. Entonces, dentro de esta cuestión, también hay una matriz de identidad metida entre medio. ¿Sí? Entonces, un tableau se va a ver así, en caso general. Y acá vamos a tener B1 barra BM barra, ¿sí? Que van a ser el B a la menos 1 por el vector B, ¿sí? Y esas componentes que están ahí. Un tableau siempre se va a ver así. Entonces, ¿qué va a pasar? 1. Si todos los costos reducidos son mayores o iguales a 0, entre 1 y n, la solución en curso es óptima. ¿Sí? ¿Cuál es la solución en curso? Recuerden siempre que uno está teniendo registro de cuáles son las variables básicas y las no básicas. En las coordenadas que corresponden a la base, en el vector X, uno pone los valores que están acá al lado derecho y en el resto puro 0. Esa es la solución en curso. Entonces, las variables básicas corresponden a los números B1 hasta Bm, y el resto son ceros, ¿sí? ¿Y cómo se ubican esos B1 hasta Bm? Como explicaba, en el fondo miro la columna correspondiente a la variable que quiero rellenar, veo dónde está el 1 y el número que está más a la derecha es el que corresponde ahí, ¿sí? Porque estas cosas pueden estar desordenadas, ¿sí? Las columnas de la identidad no tienen por qué estar en orden como acá, por ejemplo, que acá está la primera y después está la segunda. Podrían estar en cualquier orden. Que es lo mismo que se hacía con los puntos extremos al buscarlos, finalmente. Entonces, si algún CJ es negativo, la hacemos entrar a la base, esa variable. Entonces, ¿qué hacemos acá? Si esto va a ser como una etapa 2.1. Si las cosas que están debajo de eso, ¿sí? Que son finalmente las cosas con los A sub IJ, son todos menores o iguales que 0. Para todo I entre 1 y M, ¿sí? Para ese J fijo, porque se lo fijamos.
Entonces, si alguno es menor o igual a 0, ¿qué vamos a hacer? Decimos simplemente el problema es no acotado. ¿Sí? Porque estamos mirando una dirección extrema. 2.2. Si los A y J para ese J fijo es mayor a 0 para algún I entre 1 y M, pivoteamos con el término A barra I prima, o no, le voy a poner otra letra, A sub SJ, que verifica lo siguiente. Que verifica que ASJ barra es igual al mínimo entre BS barra dividido perdón, esto yo lo que quiero hacer es esto. BI barra dividido, esto va a ser un poco enredado, pero lo voy a explicar rapidito. A y J mayor a 0. Y esto es igual a BS barra dividido A barra SJ. Ya, lo que hago es, ok, tengo mi costo reducido negativo, miro hacia abajo. Si tengo términos positivos entre medio, los selecciono todos. ¿Sí? Todos los que tengan que los elementos que están desde ahí hacia abajo, tomo todos los que sean positivos acá y miro todas esas filas. Eso es lo que estoy haciendo con esto. ¿Sí? Miro las filas donde esta cosa es positiva. ¿Sí? En esa columna específica, en esa columna J que está fija. Y después hago las divisiones de lo que está al lado derecho con ese número. ¿Sí? Y eso me va a dar distintos valores. Y voy a quedarme con la fila que haga que esa división sea menor. ¿Sí? Básicamente eso es lo que hicimos acá. Es lo que se hizo acá para seleccionar, de otra forma, ¿sí? Para no estar planteando las ecuaciones e irlas resolviendo. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es tomar aquella fila que haga que el cociente entre el lado derecho y el numerito que corresponde sea el menor posible y positivo. ¿Sí? Entonces pivoteamos con ese y aquí llegamos a otro punto extremo. Y volvemos a 1. ¿Sí? Volvemos al paso 1 que está acá arriba. ¿Sí? Entonces ahora aparece nuevo, vuelvo a hacer lo mismo. Miro los costos reducidos. Si es óptima, bien. Si no, repito todo esto y paso a otro punto extremo. O me voy en una dirección de no acotamiento. ¿Sí? Ese es el algoritmo, esa es la fase 2 del algoritmo simplex, ¿sí? Que la van a ver en la clase auxiliar del día miércoles. Y me gustaría, les propongo que, bueno, les voy a publicar la información en un curso. Me gustaría que viéramos un problemita extra, ¿sí? Como en una sección extra que en realidad no va a tener no mayor importancia, pero me gustaría ver un problema con ustedes, ¿sí? Para no ocupar otra clase. Que podríamos coordinarla por Discord simplemente, ¿ya? Así que les voy a publicar esa información, a ver si podemos hacer eso hoy día o mañana, ver algún horario en que todos puedan o que los interesados puedan, no sé, ¿ya? Ahí nos estamos comunicando, ¿ya? Y para poder ver más en detalle cómo van funcionando todos estos métodos. Bueno, me encantaría preguntarles por dudas, pero ya me pasé 10 minutos para que puedan ir a sus otras clases si es que tienen que hacer algo más. Cualquier duda, correíto, foro, Discord, por donde quieran, ¿ya? Ahí nos estamos comunicando. Que tengan una buena semana. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe. Gracias, chao.